Vamos a abrir nuestras Biblias todos en el libro del profeta Jonás. Profeta Jonás, leemos versículos del 1 al 3. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Este mensaje acerca del libro de Jonás, el primero, que espero que podamos agotar todo el libro con la ayuda de Dios. Este mensaje se llama La ciudad que Dios quería salvar, ¿cierto? Y estaba ese mensaje en mi corazón desde hace algún tiempo, pero lo veía un poco complicado, un poco complejo, hasta que por fin el Señor redondeó las cosas y me mostró claramente lo que estaba ahí, o la inquietud que nos acata en esta mañana. Hay una inquietud de parte de Dios para con nosotros, para con nuestras vidas, para con el mundo. Hay una inquietud, y Dios nos está llamando a salirnos un poco, lo repito, lo estaré repitiendo, porque es lo que está sintiendo el corazón de Dios, de sacarnos un poco de nuestro ensimismamiento, de nuestro egoísmo, de ese contemplarnos a nosotros mismos o de mirar hacia el lado o hacia la izquierda y empezar a ver en un plano más grande, empezar a ver con los ojos de Dios, cambiar esa visión mezquina que tenemos de un cristianismo donde el centro somos nosotros mismos y empezar a sentir lo que Dios siente por la humanidad. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere quitar la atención que tenemos puesta en nosotros mismos. Y eso, cuando se logra, es de lo más liberador. Es de lo más liberador, cuando podemos olvidarnos de nosotros mismos, cuando podemos abandonar la tarea de mirarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos, me refiero el uno al otro, un hermano con el otro hermano, y de preocuparnos tanto por una obra que el Señor ha prometido completar. Y Dios quiere que nos preocupemos más por lo que está afuera, ¿cierto? Este profeta Jonás es uno de los hombres más conflictivos, más polémicos de la Biblia, porque como la Biblia lo muestra y en su historia vemos que Jonás tuvo un éxito ministerial impresionante, un éxito ministerial apoteósico. No hay un hombre en el Antiguo Testamento que haya sido tan exitoso como Jonás en su ministerio. El gran profeta Jonás, y creo que eso debe hablar mucho a nuestras vidas acerca del carácter de Dios y acerca de la salvación que Él quiere dar a la humanidad. Profeta Jonás, a pesar de que era muy exitoso, nunca pudo disfrutar del éxito, del respaldo que Dios le daba, y eso de verdad es supremamente triste. No lo pudo disfrutar por una mentalidad centrada en él mismo, en su ego, ¿cierto? Entonces, quiero que miremos el capítulo 1 de Jonás, cuyo centro son los 3 primeros versículos que acabamos de leer, y quiero que miremos 3 aspectos de este pasaje que vamos a examinar en esta mañana. Hay 3 aspectos que queremos mirar. El primer aspecto es, o lo primero que tenemos aquí es, una ciudad perversa, una ciudad corrompida. El segundo aspecto que tenemos es un profeta rebelde, un profeta desobediente. Y el tercer aspecto que tenemos es un Dios glorioso, un Dios infinitamente glorioso que quiere salvar a los dos, a la ciudad perdida y al profeta rebelde. Dios es grande y precioso.
glorioso y majestuoso. A Él sea la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el imperio, la sabiduría. Toda la gloria sea para Él. La salvación es del Señor. Bendito sea Dios. Tenemos una ciudad perversa, corrupta. Nínive es la capital de Asiria en ese momento histórico. La capital de Asiria es una potencia mundial. Está situada a la orilla del río Tigris, pero a diferencia de algunos otros reinos que fueron más civilizados, la característica de Nínive era la brutalidad. Había desarrollado formas de tortura, desarrolló unas formas crueles de tortura y de perversidad. Era gente mala, era gente cruel, era gente perversa. Dicen algunos historiadores de la época que eran tan malos los ninivitas que cuando una ciudad veía que los ninivitas la iban a invadir y que ya no tenían salvación, que iban a venir a arrasar la ciudad, muchos se suicidaban porque preferían morir antes de caer en manos de los ninivitas. Y no quiero de pronto seguir con la historia de Nínive, pero es una ciudad perversa, es una ciudad perversa. Digamos, el rasgo que nos muestra la Biblia aquí, o la evidencia de su perversidad, es que Dios dice en el versículo 2, pregona contra ella, al final del versículo 2, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. En Nínive no había ningún creyente que orara a Dios diciéndole, Señor, mira las maldades de los ninivitas. No. Cuando dice que la maldad de Nínive había subido delante de Dios, lo que quiere decir es que había llegado a un colmo donde Dios, por causa de su justicia, de su santidad, se veía obligado a actuar. Es decir, habían sobrepasado el límite de la paciencia de Dios. Es, primeramente, una ciudad perversa y, en segundo lugar, es una ciudad que está a punto de ser castigada. Es una ciudad que llegó al colmo. Es una ciudad sobre la cual ya hay un juicio declarado de parte de Dios. En la Biblia hay muchas historias de sociedades y de momentos históricos en que una población o una comunidad llegó a un punto de depravación en la cual se hizo indispensable, obligaron a Dios, por decirlo así, a que Dios interviniera y hiciera un juicio. Como tal, todos los pecados de la humanidad, el juicio universal como tal, está reservado para el final. Y la Biblia habla del gran día de la ira del Señor, donde Dios castigará a cada ser viviente conforme a su propio pecado y a su propia maldad. Ese día está profetizado en la Biblia como un juicio universal, donde ninguna criatura que haya aborrecido el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo quedará sin su justo castigo por sus obras y su maldad. Ese es un día que ha de venir, es un día temido, pero es un día profetizado y es real. Pero antes de que llegue ese día, Dios en muchas ocasiones, determina castigar a una población. Por ejemplo, nosotros como colombianos conocemos la historia de Armero, y todos los que estudiaron el asunto religioso y el asunto del contexto histórico-social de la población de Armero están de acuerdo en que la brujería allá era impresionante. Hay muchas poblaciones que nosotros podemos decir, por la magnitud de sus pecados y de su maldad, que los desastres que han venido sobre ella han sido juicios de parte de Dios. Sucedió, por ejemplo, en la época de Noé. En la época de Noé, la Biblia dice que Dios miró a la tierra y todos los pensamientos de todos los hombres era continuamente el mal, y que a Dios le dolió haber creado a los hombres. Y en ese momento que Dios, por decirlo así, entra en conciencia de que la maldad ha sobrepasado los límites, en ese mismo momento Dios da un juicio
a todos los habitantes de la época de Noé, a todos los habitantes de la tierra, y él hace un juicio y dice, no serán sino 120 años más, solamente 120 años, y llama a Noé y le comunica a Noé el juicio y le dice, tienes 120 años, Noé, esto es lo que hay que hacer para que tú y tu familia se salven. Así también sucedió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que Dios determinó destruirlas por causa de todo el pecado y de toda la depravación que había en ellos. O sea, hay un momento que no conocemos que pertenece al juicio inescrutable de la mente de Dios, un momento que no conocemos donde Dios dice, no va más, y da un juicio. Nínive es una ciudad que está bajo juicio, o sea, donde Dios ya ha determinado que va a ser castigada. De hecho, cuando por fin el profeta Jonás comienza a predicar, su mensaje dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Así que Nínive tiene 40 días, está en una cuenta regresiva para Dios acabar con Nínive, acabar con la maldad, acabar con el pecado, hacer justicia. Hay una cuenta regresiva. Le quedan escasamente 40 días a Nínive. 40 días. Nínive es una gran ciudad en esa época, por la cantidad de habitantes, por el desarrollo, por todo lo que tenía. Y Nínive aparece en la Biblia como una representación de las ciudades. Y podemos decir que Nínive representa a las ciudades hoy en día. Puede representar a nuestra ciudad con sus depravaciones, con su inmoralidad, con su irreverencia, con toda la violencia, con todo el horror, con todo el bullicio, con toda la gritería, con toda la rebelión, con sus pandillas, con sus delincuencias, con la corrupción de sus gobernantes, con la corrupción de los políticos, de la policía, de todos los estamentos de orden público, con todas sus depravaciones. Nínive bien podría representar nuestra ciudad. No sé cuántos están de acuerdo con eso, pero podía ser representativa de la ciudad. Pero Nínive también nos muestra lo que Dios siente por las ciudades, lo que Dios siente por las ciudades. Y pienso que esto es lo más importante, conectarnos con el corazón de Dios. A veces leemos una historia y hacemos nuestros propios juicios, pero no entendemos que la palabra fue escrita por el Espíritu Santo, es decir, que Dios nos está comunicando algo y que el fin último de toda lectura bíblica es entender a Dios, conocer a Dios, saber qué es lo que Dios quiere comunicarme y de qué manera yo me puedo apropiar de esta historia a fin de que yo no simplemente conozca la historia de Jonás y se la pueda contar a los niños de escuela dominical, sino que yo conozca al Dios de la historia de Jonás. Porque es el corazón de Dios, el sentir de Dios, el anhelo de Dios y el propósito de Dios que nos debe interesar. Porque en eso fue que falló Jonás. Y los errores de todos los siervos del Antiguo Testamento fueron escritos no para avergonzarlos, sino para que nosotros no cometamos los mismos errores. Así que si simplemente somos conocedores de la historia de Jonás, a Jonás se lo tragó una ballena o un gran pez, bueno, nos dice que fue pez, que fue ballena y no sé qué, y nos sentamos con nuestros niños, pero no hemos entendido qué hay de fondo. La mente y el corazón de Dios tratando de mostrarnos algo. ¿Qué siente Dios por una ciudad perdida? ¿Qué siente Dios por una ciudad perdida? Dios con esta palabra me ha hecho reflexionar muchísimo, 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 porque yo amo tanto el campo. A mí me encantan los pueblitos pequeños con arbolitos, con pajaritos. Yo detesto el bullicio de la ciudad, la vanidad, todo eso me cae tan pesado. Pero el Señor trajo este mensaje y me ha hecho reflexionar acerca de esa posición tan cómoda que a veces tenemos. Y estaba leyendo una cita
de un gran teólogo y un gran escritor que dice lo siguiente con respecto a las ciudades. Dice, las ciudades son lugares donde hay muchísima más gente que árboles. Y dado que Dios ama más a la gente que a los árboles, con toda seguridad Dios ama más la ciudad que el campo. La ciudad es donde está la nube de gente perdida. La ciudad es donde están las almas. La ciudad es donde habitan los drogadictos, las prostitutas, los delincuentes, los alcohólicos, los homosexuales, los ladrones, los corruptos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no he venido por los justos, yo he venido por los pecadores. Así que yo creo que Dios ama esta ciudad. Pero nosotros a menudo lo único que queremos de una ciudad es poder vivir bien y trabajar en ella. Y si eso es todo lo que vamos a hacer, delante de Jesús no tenemos derecho a criticar la ciudad, ni a juzgarla, ni a condenarla por su corrupción. Porque nosotros somos practicantes de un pecado mayor. Por eso aquí hay un contraste entre la perversidad de Nínive y la testarudez, el egoísmo recalcitrante y la dureza del corazón de un siervo de Dios. Mostrando a Dios quizás algo así como, vean ustedes, porque no sé cuál de los males es peor. La gran ciudad de Nínive, Dios la quiere salvar. Dios la quiere salvar. Pero la única esperanza que hay para Nínive, el único remedio para su condición, es que Jonás predique. La única salvación de Nínive es que pueda escuchar la palabra de Dios. El único remedio, la única esperanza, que Nínive pueda oír palabra de Dios. Nuestra ciudad, todo lo que necesita es oír palabra de Dios. Todo lo que necesita esta ciudad es escuchar la palabra de Dios. ¿Y quién irá? Pregunta el Señor. ¿Quién irá? ¿Qué hay en nuestros corazones? Repito, ¿qué hay en nuestros corazones? Porque Jonás le gustaba predicar. Porque Jonás era un profeta. Pero ustedes ya se imaginan a dónde le gustaba predicar Jonás. A donde nos gusta a todos predicar. Aquí donde estoy yo. Esto es sabroso. Aquí chévere, mire, se ven lindo, un escenario. Aquí nadie me va a tirar piedra. Y si alguien me tira piedras, me las tira por detrás. Y si me las tira de frente, los sacan. Aquí ahorita se paró un escuadrón. Y yo dije, caramba. Vi un escuadrón pararse ante el movimiento más leve del enemigo. Se paró un escuadrón y dije, gloria a Dios, que hay valientes en la piedra angular. Gloria a Dios. Estamos en casa. Predicar en casa es muy fácil. Aún predicar en los pueblos también es fácil. Usted no se ha dado cuenta de eso. Pero predicarle a esta ciudad. Y yo pensaba en esto. Y en muchas otras cosas que el Señor ha hablado a nuestras vidas por diferentes medios.
donde Dios nos ha dicho que Dios no nos ha enviado a ningún otro lugar, sino a este. Quiero decirte, iglesia, la piedra angular, que tú no has sido enviada a ningún otro lugar, sino al lugar donde Dios te puso, al lugar donde Dios te trajo. Ahí es donde está la necesidad. Hay gente que insiste en irse para yo no sé qué parte, pero probablemente tengamos el mismo espíritu de Jonás. Yo también a veces me quiero ir, pero aquí estoy. Dice que la segunda cosa que queremos contemplar o que queremos mirar es al profeta. El profeta Jonás, un profeta rebelde, un profeta desobediente. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y dice, y Jonás se levantó, sí, se levantó rapidito. Sí, hay como una expresión de solicitud, pero no exactamente para ir a Nínive. Dice, se levantó para huir de la presencia de Dios. Se levantó solícito y rapidito para huir de la presencia de Dios. Como si fuera posible huir de la presencia de Dios. El rey David escribió un glorioso y precioso salmo, el Salmo 139, donde él describe la experiencia personal de entender que no hay lugar en el mundo, en la tierra, ni fuera de la tierra, donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Él dice, si subo a los cielos, pues allá estás tú. Si desciendo a lo más profundo del abismo, allá me encuentro. Si pienso de lejos tú ya conoces mis pensamientos. Cuando yo solamente era un embrión, tus ojos me estaban mirando. Ni conciencia tenía yo de ser yo cuando tú ya me mirabas. No hay ningún lugar donde puedas huir de su presencia. No hay ningún pensamiento que atraviese tu cabeza que no pase por el escrutinio de la mente del Dios del cielo. No hay nada que puedas hacer que Dios no te vea. No hay nada donde te puedas meter, no hay nada donde te puedas esconder, no hay pensamientos, no hay intenciones, no hay nada en lo más profundo de tu corazón que el Señor no pueda ver con un reflector así aumentado. Ve claramente todo. Por eso no hay nada más insensato que huir de Dios. No hay nada más tonto y más ridículo que huir de Dios. Lo más sabio es reconciliarnos con Dios. Lo más sabio es aceptar su misericordia, aceptar su voluntad, someterme a Él, humillarme a Él, dejar que Él sea Dios, que Él controle mi vida, conocer que Él es bueno. Que mis rebeliones solamente me destruyen a mí. No tengo para dónde coger. Y menos si Dios me llama. Y menos si Dios me llama. Porque desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, te conoció. Y a los que antes conoció, a estos predestinó. Te dio un destino. Tu destino es que seas hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo y que habites en su presencia. Ese es el destino que Dios trazó para ti. ¿Cómo tú te vas a rebelar contra un destino que viene del cielo y que fue firmado con un decreto desde antes de la fundación del mundo? ¿Para qué paseas tú por el mundo? ¿Para qué huyes a Tarsis? ¿Para qué te subes en diferentes barcos? ¿Para qué haces lo que te dé la gana? Si al final el que ha escrito tu historia es Dios y a Él debes ir y a Él te debes rendir. Y solamente su voluntad debes aceptar. Si Él es tu creador, Él te formó, Él te hizo, te puso nombre, te puso destino, conoce tus dones, sabe para qué sirves y para qué no sirves. Él todo lo sabe. Si tú quieres saber quién eres, Él te puede contestar quién eres. Porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Él fue el que nos hizo. Él fue el que nos trajo a la vida. Nosotros no pedimos venir. Aquí estamos por su gracia y por su misericordia. Y nos ha llamado con un propósito que solo Él conoce, que solo Él entiende.
Es una tontería tratar de huir de Dios. Sin embargo, el profeta pensó que yéndose del pueblo de Dios, se iba también de la presencia de Dios. Creemos que Dios habita en un templo y que si dejamos de ir al templo, pues huimos de Dios. Y no es así. Dios está en todas partes. Además de que trató de huir de Dios, dice la Biblia, vamos a mirar cómo es el proceso de Jonás, de la rebelión, de la desobediencia de Jonás, que está plasmado en el versículo 3, un proceso descendente. Primero se levantó, ¿para qué? Para huir de la presencia de Dios. Y luego, dice la Biblia, descendió. No solamente descendió geográficamente, porque todos los descensos geográficos en la Biblia implican un descenso espiritual. Por ejemplo, Abraham iba muy bien en su camino rumbo a la tierra de Canaán, pero de repente hubo un hambre en la tierra y la Biblia dice, y Abraham descendió a Egipto. Y allá mintió, falló, pecó, y después Dios tuvo que restaurarlo. Entonces, cuando uno intenta huir de Dios, al lugar a donde vayas, vas a descender. Hagas lo que hagas, va a ser un descenso espiritual, un descenso moral, un descenso emocional. Y te voy a decir algo también que a veces nos preocupa mucho, un descenso económico, porque hasta la plata se va todo, se va la paz. Se va el dinero. ¿No ve que dice aquí la Biblia que él encontró un barco, encontró una nave que partía para Tarsis y pagó su pasaje? Pagó su pasaje. Una platica ahí gastada inoficiosamente. Una platica perdida ahí. Ese pasaje tenía que ser muy caro, hermano, porque ya ahí no existían las aerolíneas de ahora con oferta de equipaje light, nada, eso no existía Viva Colombia, no existía nada. Y Tarsis, la mayoría están divididas las opiniones. Hay unos que dicen que Tarsis es Turquía, que es bastante lejos también de Jerusalén. Pero hay otros que dicen, y es la posición más acertada, que Tarsis es un puerto de España. Había que atravesar un océano grandísimo. Y eso era costoso. Entonces tenemos un descenso espiritual, tenemos un descenso moral y tenemos una pérdida económica por tratar de huir de la presencia de Dios. Así como el hijo pródigo. ¿Recuerdan al hijo pródigo? ¿Qué quería el hijo pródigo? Ser libre de su padre, vivir lejos de su padre, no estar bajo la autoridad de su padre. Lo veía como un yugo, lo veía como algo que impedía su desarrollo. Y su camino fuera de casa fue un progresivo camino de descenso, hasta que tocó fondo. Siempre que nos apartamos de Dios, descendemos. Siempre. Y en todos los sentidos. Entonces el hijo pródigo llega a su casa arruinado espiritualmente, arruinado moralmente y arruinado económicamente. Porque eso es lo que sucede cuando nos apartamos de la presencia de Dios. Descendió. Llegó, encontró el barco, ¿cierto? Se subió al barco. Ahora, cuando él pagó su pasaje, ¿cierto? Que tenía la platica, ¿cierto? Él seguramente
dijo, estoy bien, esto es voluntad de Dios. Miren, encontré el barco. Yo me quiero ir para Tarsis y he aquí, miren, este es el día que hizo el Señor. Ahí está el barco, va para Tarsis. De pronto le llegó un chequecito un día antes y dice, fíjate, me llegó el chequecito. Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Oímos palabra de Dios, pero después inventamos. No, es que hubo una señal del cielo. Es que Dios me mostró porque la abuelita se puso un vestido rosado y yo le pedí señal al Señor de que si se ponía el vestido rosado era porque eso era para mí. Y una cantidad de necedades y de bobadas con las que decimos, no, aquello no era palabra de Dios. Esto que yo quiero hacer, esto sí es de Dios. Porque tenemos la tendencia a creer que la voluntad de Dios es aquello que mi corazón anhela. Y no entendemos que mi corazón tiene que ser transformado para que anhele lo que verdaderamente Dios anhela. Si el profeta Jonás tenía un corazón así, y era profeta, la Biblia dice que él era profeta. La Biblia muestra en el trato de Dios con él que era un hombre de Dios. Y el hombre se fue, encontró el barco, pagó su pasaje, y yo me imagino cómo se sentía, feliz, huyendo en una nave para Europa, en un crucero. Se lo imaginan así, mirando la nave alejarse del puerto de Jope y decía, ¡ah, qué alivio, qué rico! Esto sí es vida. Y déjeme decirle que uno cree que cuando se aleja de la voluntad de Dios, le va a venir una angustia, le va a venir una zozobra, que el espíritu te va a redarguir, que se te va a quitar la paz. Y déjame decirte que no. Pasa lo contrario cuando dejamos a Dios. La conciencia se endurece, el corazón se endurece y nos volvemos indiferentes, insensibles, sordos, ciegos y dormilones. Esa es la característica de los que no están haciendo la voluntad de Dios. Un profundo sueño nos consume cuando no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Y dice que el profeta Jonás entró a su barca, dice el versículo número 5, dice, nos vamos desde el 4, dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás, el que está huyendo de Dios, consciente y voluntariamente, porque compró su pasaje para irse exactamente al lugar contrario a donde Dios le había dicho que iba. Nínive está en el oriente y él se va para el occidente. Y muy, muy lejos del lugar donde Dios quiere que él vaya. Es un desafío a Dios. De manera voluntaria, de manera obstinada. Él dice, pues no, me voy a ir exactamente para el lugar contrario, porque con esos ninivitas yo no quiero ni el saludo les doy. Y lejos de la presencia de Dios, seré libre de la carga que Dios me ha impuesto. Pensar así
pareciera horrendo, pareciera que el alma y la mente de una persona no pudieran tener paz cuando se toman esas decisiones, pero todo lo contrario. Entramos en un proceso de inconsciencia, de insensibilidad, de indiferencia, de dureza de corazón, de frescura. Y nos echamos a dormir. Fue al interior de la nave. Si ve, va descendiendo. Aún en la nave busca el lugar más abajo. No se queda ahí viendo los manos. Yo me voy a dormir. Y se fue a dormir. La imagen de Jonás frente al mundo fue una imagen de dormilón. Quiero que miremos lo que le dicen en el versículo 5 al 6. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Jonás huía de la presencia de Dios, descendía espiritualmente, entró en un proceso de letargo, de adormecimiento, de pereza, y terminó siendo reprendido por los paganos. Fue reprendido por los paganos. Le dijeron dormilón. Y cuán profundo era ese sueño que no podía sentir la agitación de las olas del mar, no podía oír los gritos de las personas aterrorizadas por lo que estaba pasando, no escuchaban nada, porque cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, del lugar donde Dios nos ha puesto, y obstinadamente nos rebelamos contra su voluntad, nos volvemos otra vez ciegos, nos volvemos otra vez sordos, nos volvemos indolentes. Nos volvemos insensibles y ya no sentimos nada. Y será el mundo el que nos diga: despiértense. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Este cuadro. Todos los marineros eran de diferentes naciones. ¿Cómo sabemos que eran de diferentes naciones? Dice el versículo 5, mírelo bien. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. O sea que cada uno tenía un Dios diferente. Eran de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Todos clamando, todos rezando. Y el siervo del Dios verdadero, ¿dónde está? Está durmiendo. Y este es el cuadro que Dios nos quiere mostrar en esta mañana a nosotros. Una ciudad que se pierde, una gran tormenta en la que estamos. Y como iglesia estamos durmiendo, pensando en hacer nuestra propia voluntad, pensando en tomar nuestros propios barcos y hacer nuestros propios cruceros. Cuando somos como iglesia una comunidad que ha sido sacada del mundo y que ha sido enviada al mundo para que el mundo sea salvo. Y no le estamos predicando al mundo. No estamos obedeciendo de la misma manera como desobedecía Jonás. Y de la misma manera no sentimos tampoco nada. De la misma manera sentimos que ahorita a las 12 hay que ir a almorzar y después nos echamos una siesta. Es un cuadro de la ruina de la iglesia y no estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque hay muchos hombres aquí que se han levantado a predicar en la ciudad y no es justo que generalicemos sobre ese tema. Pero aquí en la Piedra Angular hay gente que va a las clínicas, hay gente que va a los parques, hay gente que va a su familia, hay gente que duerme en la profundidad de su barco. Pero en términos generales,
Lo que Dios quiere es que despertemos. Porque también sobre la ciudad y sobre el mundo hay una cuenta regresiva. Hay una cuenta regresiva. Y aunque Dios no nos ha dicho si son 40 días o 100 años o 2 años o 6 meses, por todas las profecías bíblicas sabemos que estos son los últimos tiempos. No sé si te has dado cuenta, pero la gente ya no se muere de vejez. Así que no pienses que porque tus hijos sean jóvenes, o tú seas joven, o tus primos sean jóvenes, no hay una cuenta regresiva para ellos. No sabemos, hermano. Pero la tasa de mortalidad ya no le pertenece en su mayoría a los ancianos. Se están muriendo jóvenes. Se están muriendo hombres de 40, 50 años. Hay una cuenta regresiva sobre mi vida y sobre tu vida. Yo no sé cuándo me voy a morir. Pero una cosa sí sabemos, todos nos vamos a morir. Y aún de esa cuenta regresiva de tu vida, porque cada año que pasa estás más cerca de encontrarte con Dios. Pero aún por encima de todas esas cosas, nosotros no sabemos si Cristo viene mañana o viene esta noche. Tampoco lo sabemos. Y Dios nos muestra en su palabra que la iglesia que duerme se queda. La iglesia que duerme se queda. Que al final de los tiempos vendrá sobre la iglesia un profundo sueño sobre aquellas 10 vírgenes cabeceando, dice. Cuando oyeron la voz que decía viene el esposo, fue cuando se dieron cuenta que su lámpara no tenía aceite. Jonás es un cuadro de la iglesia que duerme tranquila, que se siente segura y que no le duele la perdición de ningún alma. Y eso es lo que Dios quiere arreglar. Para eso fue escrito esta palabra, este mensaje. Los impíos reprendieron a Jonás. El mundo reprende a la iglesia. ¿Sabes cuánto ora un católico promedio? ¿Sabes cuántos rosarios reza una mujer católica? ¿Sabes cuánto oran y cuánto ayunan los satanistas? ¿Sabes cuántas horas de meditación los yogas? ¿Sabes cuánta energía tienen todos los que adoran dioses falsos para buscar a sus dioses que no les dan nada? Nuestro sueño testificará contra nosotros. Horas de sueño perdidas. Horas de dormir. Todas esas horas adicionales de sueño traen ruina espiritual y son un estorbo para lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Todos los impíos orando y Jonás durmiendo. No sé cuál de los dos es peor, pero lo cierto es que lo que brilla y lo que resplandece en este pasaje es el carácter de un Dios glorioso, infinitamente glorioso. Y vamos a mirar por qué nuestro Dios es glorioso. Primero que todo, es glorioso porque domina el cielo, domina la tierra y domina el mar, porque Él lo creó. La Biblia dice que Él, en el versículo 4 dice, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad. Él
produjo la tempestad. Él levantó el viento. Él creó la tempestad. Nuestro Dios es glorioso porque es Señor de toda la creación y gobierna con justicia, con sabiduría y con rectitud. Y todos sus designios son inescrutables y ninguno de nosotros puede pararse y decir, ¿por qué haces esto? Y si Él es el que reina con poder y el que controla el universo, ¿por qué a veces nos quejamos tanto? ¿Contra quién nos quejamos? ¿Contra quién nos quejamos? Si Jesucristo es el Señor. Si no se muere ni un pajarito sin que Él lo quiera. Si todo lo que existe lo controla Él, ¿por qué tenemos amargura? ¿Por qué tenemos resentimiento? ¿Por qué nos quejamos? Él da vida y también mata. Él pone y también quita. Por Él gobiernan los reyes y por Él caen los reyes. Por Él la tierra tiembla o deja de temblar. Y si está firme el suelo debajo de nuestros pies es porque Él así lo quiso. Y si mañana tiembla es porque Él así lo quiso. Él es Señor de la creación, Él es el dueño del universo. Y si mi corazón late es por su misericordia. Y si mañana se para es por su soberanía, por su gracia, por su poder. Dice Jonás que él teme a Dios. Pero ese es un temor muy, muy, muy pequeño, muy débil. Muy débil. Lo despiertan en el versículo 8 y le dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? No había dicho nada. El cristiano incógnito de la secreta no le dice a nadie que es cristiano. Le da vergüenza, le da pena. No le conviene que se enteren. ¿Por qué? Porque está en el lugar equivocado. Cuando tú estás en el lugar equivocado, tú no puedes testificar. Cuando estás en el lugar equivocado, tú no puedes ni siquiera decir quién eres. Se los sacaron. Le sacaron la predicación de la boca. Le sacaron el evangelio, lo tenía amarrado en la boca. Su testimonio de Dios y de su grandeza ahí amarrado en su boca. Mientras las almas se perdían. Di quién eres. ¿De dónde vienes? Y le tocó hablar. Le tocó hablar. Versículo 9. Él le respondió, soy hebreo. Yo soy cristiano. Soy cristiano. Sí, tú eres cristiano. Y teme. Se volvió cínico, se volvió religioso. Temo a Jehová. ¿Y ese quién es? Por fin va a decir algo. Por fin va a testificar de Dios. Por fin. Está bajo presión. A Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y todos los marineros así. Y el mar que se los quería comer. Y el barco que se quería partir. Repíteme, ¿cómo es que se llama tu Dios? ¿Cómo es que se llama tu Dios? Se llama Jehová. Es el Dios del cielo y es el que hizo el mar y la tierra. ¿Cuántos eran los marineros? No sé. Vamos a suponer que eran 10. 10 impíos. El uno adoraba al dios sol, el otro a la luna,
el otro a las estrellas, el otro a la momia de Tutankamón, el otro... Y ellos dijeron, ese Dios es teso, porque ninguno de nuestros dioses ha hecho el cielo y la tierra. Y ninguno de nuestros dioses tiene dominio sobre el mar. Solamente dijo el nombre del Señor. Solamente dijo uno de los nombres de Dios. Solamente citó uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Dijeron, con razón el mar nos quiere tragar, porque el dueño del mar está enojado. Con razón. Con razón. Nuestro Dios es glorioso, porque Él es el dueño de todos los vientos, de todas las mareas y de todas las tormentas. Es infinitamente glorioso. Él es el Todopoderoso. Nuestro Dios es glorioso porque no es indiferente ante el pecado. Él le dijo a Jonás, la maldad de Nínive ha subido delante de mí, ve y pregona contra ellos. Nuestro Dios es glorioso porque nunca, jamás, dice Él en su palabra, dará por inocente al culpable. Y ningún pecador quedará sin su justo castigo. Y ninguna maldad y ninguna iniquidad dejará de ser juzgada por Él. Nuestro Dios es glorioso porque Él es justo. Y como Dios justo, condenará el pecado. Y castigará a los pecadores. Castigará la maldad del Señor. Pero eso no es todo. Nuestro Dios es supremamente glorioso. Porque así como es justo y está obligado a castigar por su propia justicia, la gloria más excelsa de nuestro Dios es su misericordia y su amor. Porque cuando ve a los pecadores delante de su juicio y a punto de ser condenados, en su corazón, Él traza un plan para salvar. Él traza un plan para llevarlos al arrepentimiento. Él siempre te dará 1, 2, 3, 4 y 5 oportunidades, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que toda esta gran ciudad y todos sus hijos rebeldes procedan al arrepentimiento. La tormenta no era para destruir. La tormenta no era para partir el bote. La tormenta era para salvar. Era para salvar a Nínive. Para que Jonás volviera por el camino donde tenía que ir. La tormenta era para salvar a Jonás de quedarse en su propia rebelión y de acarrearse también un juicio mayor. La tormenta era para que los marineros conocieran que sus dioses no servían de nada y que había un Dios mayor que se oye en los cielos. Y finalmente toda la tormenta es para salvación. Nuestro Dios es glorioso porque Él quiere nuestra salvación, porque Él pelea por nuestra salvación, porque Él brega por la salvación de tu alma, de mi alma y de las que están allá afuera, porque nosotros no somos mejores que ellos, iglesia, y a nosotros Dios no nos ama más que a ellos. Dios ama a las prostitutas que están afuera, Dios ama a los mentirosos que están afuera, Dios ama a los delincuentes que están afuera, Dios ama toda ese enjambre de pecadores que se mueve sobre esta ciudad, y lo único que puede salvar eres tú, con el evangelio que Él nos ha mandado a predicar.
le costó más trabajo a Dios convencer a Jonás que salvar a Nínive. Qué tristeza, ¿no? Que Dios nos libre de que la salvación de un pueblo esté obstaculizada por la rebelión de un hijo de Dios, por la obstinación de su iglesia, por el sueño, por la indiferencia, porque no queremos ir sino a donde queremos ir y no a donde Dios nos dice. Los marineros ese día aprendieron la más grande de las lecciones. Mire lo que dice en el versículo 10, cuando Jonás le dice, el Dios al que yo sirvo hizo los mares y la tierra y todo. Ellos sabían que los dioses que ellos conocían no habían hecho nada. Y de hecho, no habían respondido. Dice el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Miren qué pregunta tan terrible. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Iglesia, si somos un instrumento de Dios para salvar, qué grave sería que nos convirtiéramos en un instrumento de perdición o de condenación por nuestra conducta, por nuestra necedad. Los marineros le dicen a Jonás, ¿por qué has hecho esto? Y ¿sabe? Quizás haya alrededor de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestro barrio, personas que Dios quiere salvar y que están necesitando urgente una palabra. Y aquel día nos podrán decir, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me advertiste? ¿Por qué nunca me abriste los ojos? ¿Por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me predicaste? Y así ha pasado con personas que se han convertido de otras maneras y teniendo amigos y parientes cristianos. Dicen, tú nunca me enseñaste el camino. Tú nunca me hablaste de Dios. Tú nunca me advertiste del castigo. Los marineros aprendieron una gran lección. Dijeron, ¿por qué has hecho esto? Versículo 10 dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él mismo lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. A los marineros les dio terror, después de que Jonás le había dicho, yo soy siervo del Dios de los mares, les dio terror matar a ese siervo. ¿Cómo lo vamos a tirar allá? ¿Y qué tal que después el Dios de él se ponga bravo porque nosotros lo tiramos en el mar y nos mate a nosotros también? Temor de Dios es lo que a veces no tenemos. No tenemos temor de Dios. Israel se caracterizó, el pueblo de Dios se caracterizó por apedrear a los profetas. Apedrear a los profetas, perseguirlos, difamarlos. No tenían temor de Dios. Pero estos impíos tienen a un profeta sinvergüenza, dormilón, de mal testimonio. Y les da miedo tirarlo al mar. Porque temen al Dios del profeta, no al profeta. El profeta está arruinado, el profeta está llevado, moralmente está acabado. Está enjuiciado por los impíos. Pero ¿cómo un impío puede entender lo que a nosotros nos cuesta tanto trabajo entender?
¿Por qué no podemos tener ese temor por sus siervos, por sus ministros, por su obra, por lo que Él hace, por lo que Él quita, por lo que Él pone? No tenemos temor y hablamos con irreverencia, juzgamos, opinamos, señalamos, condenamos. No tenemos temor. Hermano, cada día Dios me muestra ese espíritu de enjuiciamiento, esa falta de respeto para con Dios que quita y que pone reyes. Voy a citar un ejemplo nada más, porque se están usando mucho las redes sociales. Cuando Gabriel leyó el texto, que fueron los fariseos a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito pagar tributo al César? Era una pregunta, lo decimos capciosa, una pregunta con ánimo de pillar a Jesús en una falla doctrinal para condenarlo. Y escuché un video de un hermano que es periodista famoso, es un líder y tiene un ministerio precioso, yo lo respeto. Pero cogió a Jesús Adrián porque ahora se la tienen montada a Jesús Adrián. Yo no estoy aquí para defender a Jesús Adrián, oye, pero se la tienen montada. Y si dijo A, porque dijo A, si dijo B, porque dijo B. Y no me parece que debemos coger las redes sociales para escarnecer públicamente a gente que Dios usa con sus defectos, hermano. La Biblia dice que los trapos sucios se lavan en casa. ¿Eso es donde lo dice? Lo dice, lo leímos en el sermón pasado. Dijo que cuando tuviéramos pleitos entre hermanos no acudiéramos a los tribunales. Y nosotros acudimos a las redes sociales y escarnecemos a los propios siervos de Dios delante de todo el mundo. Y quedamos como un pueblo que está en contienda entre sí mismos, divididos. No nos importa. Encontramos un siervo que está mal, colocamos la foto, ponemos el título y a rodar. Espíritu de juicio, juzgando al criado ajeno. Si no me gusta, no me gusta. Y si puedo ir a hablar a solas con él, hablo a solas con él, pero lo que se está haciendo es pecado. Porque se ha perdido el temor de Dios. Y venía este periodista, no sé qué es, pero es un líder y tiene un buen ministerio. Y empezó a preguntarle a Jesús Adrián, ¿puede un homosexual ser pastor? Pero ¿puede un homosexual ser pastor? ¿Por qué le hace esa pregunta? Cuando hacemos preguntas cuya respuesta conocemos, ¿qué es lo que estamos buscando? Hacer caer al que me responde. Si yo hago una pregunta cuya respuesta yo conozco y digo, Joshua, ven acá, dime públicamente, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? Eso no es justo, eso no es correcto, eso es condenable. El fin no justifica los medios. Eso es maquiavélico, eso es diabólico. Públicamente y lo ruedan, y dale reenviar, acabemos con él. Hermano, ¿a usted no le daría miedo subir allá al cielo y encontrarse a Jesús Adrián? Pues a mí sí me daría miedo. ¿Sabe por qué? Porque poderoso es Dios para subirlo allá. Así como lo usa, lo puede salvar. Y de pronto ya está salvo y nosotros somos los perdidos. Oigan, tengan cuidado porque a veces la envidia se reviste. Y Jesús Adrián captó el veneno de la pregunta. Y dijo, me apego a lo que dice la Biblia de eso. Me apego a las Escrituras. Pero diga si sí o si no. Diga si sí o si no. ¿Por qué no responde? Entonces le dijo, porque ese tipo de preguntas esconden otra cosa. Por supuesto que no. Y ahí cortan el video. No, hermano. ¿Qué nos está pasando? Yo quiero decirle, esta es una escuela de formación bíblica y aquí peleamos por la sana doctrina, pero ojo con el espíritu de condenación, ojo con el espíritu de crítica, ojo con coger a un ministro de Dios y escarnecerlo públicamente. No, señor, yo no estoy de acuerdo con 50,000 cosas, pero de ahí a pasarlos todos por Facebook, vean, hermano, Dios no nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a contender por la fe. ¿Sabes qué es contender por la fe? Predicar el evangelio. Él me ha llamado a los católicos, sí, a decirles que Cristo es el camino, no a decirles, eso es de tuyo con la Virgen María. La Virgen María, mira, la Virgen María no es virgen. Y la Virgen María, ¿dónde? ¿Eso en qué parte de la Biblia está?
El mensaje es Cristo. El mensaje es Cristo. Dios no nos ha mandado. Contender es predicar ardientemente el Evangelio. No ponerme a denigrar de todos los siervos de Dios o que no son de Dios. Que diga Dios si son o no son de Dios. Nos pondremos nuevamente en el trono de Dios para decir quién es siervo de Dios y quién es no. Pero si el que los llama es Él. El que llama a un siervo es Dios. El que establece a un pastor es Dios. Y el que finalmente dirá si es o no es Dios. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Para qué? Para que los juzguen. No, para que te apartes. Si tienes mala doctrina, si te está llevando al error, apártate. Apártate. Pero Dios no nos ha enviado a condenar, hermanos. Las almas se están perdiendo. Y la iglesia está mandando Facebook diciendo que Jesús Adrián dijo y que Jesús Adrián no dijo. Grave. Hay un espíritu ahí que no es el Espíritu Santo. Busque el video porque por ahí está de lo que yo le estoy diciendo. Preguntas capciosas con segundas intenciones de hacer caer. La Biblia dice, no pongamos más tropiezo al hermano para caer. Eso no es de Dios. Así no se hace la obra de Dios. Jonás no temió a Dios como sí lo temieron estos hombres. No querían matarlo. No porque su vida valiera mucho, la vida de Jonás solamente le trajo problemas a ellos, en primera instancia. Pero el temor de Dios dice que los hizo trabajar. Versículo 13, aquellos hombres trabajaron. Significa que se esforzaron para tratar de enderezar el barco sin necesidad de tumbar a Jonás, de tirarlo en el mar. Pero era peor. Y mire lo que dice el versículo 14. ¿Qué hicieron ahora? ¿Vieron? No. Hay que tirar a este tipo ahí rápido. No. El temor de Dios se traduce siempre en clamor reverente, humilde. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, todos los marineros impíos, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Uy. Miren, hermano, estos marineros pasaron en un momento de ser necios a ser sabios, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, entonces tomaron a Jonás, lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Y vuelve y repite el versículo 16 una vez más. Van de grados de temor. Primero les dio temor cuando Jonás le dijo, yo sirvo a Jehová, Dios de los cielos, del mar, de la tierra. Temor. Después, cuando Jonás le dijo, la única manera es que me tiren al mar. Mayor temor. ¿Cómo vamos a tirar a este hombre? Se pone más bravo Dios. Tercero, lo tiran al mar. Instantáneamente el mar se calma. Mayor temor. Ahora dice la palabra de Dios, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Eso es lo que nos hace falta, un gran temor. Y además ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aleluya. Dios salva. Dios salva. Dios quiere salvar. Dios lo que quiere es salvación. Dios quiere que haya fiesta en el cielo. Dios quiere que los pecadores se arrepientan. Dios quiere que mis hermanos que andan torcidos se enderezcan.
se enderecen. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué podemos hacer para que mi corazón quiera lo mismo? Que yo quiera lo mismo que quiere Dios. Dios es glorioso por su salvación. Infinitamente gloriosa es la salvación. Y todo este océano embravecido representa la ira de Dios. Y Jonás, que fue tirado allí en ese océano, literalmente, de verdad, porque esto no es una fábula y esto no es un cuento. Esto es una historia real. Aquel mar embravecido representa la ira de Dios por los pecados de todos. Los tuyos, los míos, los de Nínive, los de Jonás, los de todos. El océano arde por la ira de Dios. Pero no fue Jonás realmente el que calmó ese océano. Eso era solamente una representación. Al que tiraron en ese océano fue al Señor Jesucristo, al propio Hijo de Dios. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz, Dios lo puso sobre él. Dios derramó la ira que debió derramar sobre nosotros, sobre el cuerpo de Jesús. Y así como ese océano embravecido, en un instante se calmó. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, en ese instante, en ese mismo segundo, se llevó nuestros pecados, se llevó nuestra maldad y trajo su paz. No es bueno huir de Dios. Lo mejor es aceptar su salvación. Lo mejor es aceptar su misericordia. Lo mejor es comprender su amor. Él te ama. Él nos ama. Y no hay ningún pecado en tu alma que no pueda ser lavado con la sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Solamente por Jesús. Solamente por Jesús, que puso su vida voluntariamente. Solamente por Él viene la paz, el sosiego, la tranquilidad, la salvación. Solamente por Jesús.